¿Me escucho? A ver. Bueno, ya vamos a comenzar, pues. Sí, comenzando. Evelyn, Sofía, Miguel, Fernanda y Carlos. Ya los presenté. A ver, Gracias. Fernanda. A la que sigue. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la reparación de tejidos, Eso es por el Día de la Amistad, ¿ah? obviamente. Y bueno, este término, no, dale para atrás. Gracias. Este término a veces se utiliza también como cicatrización, pero pues Sí. este va a hacer referencia al restablecimiento de la arquitectura y de la fusión tisular tras una lesión. Sí. Ahora sí, la que sigue. Pues tú la tienes, ¿no, hija? Ok. Ujú. Y bueno, la reparación y la cicatrización se van a diferenciar en que normalmente la reparación la asociamos a tejido parenquimatoso y conjuntivo, mientras que la cicatrización se relaciona a epitelios superficiales. Ujú. Bueno, la capacidad de reparar el daño, siempre va a ser esencial para la supervivencia de algún organismo, y la respuesta inflamatoria no solamente elimina agentes perjudiciales, sino que también pone en funcionamiento el proceso de reparación. Y pues la reparación de tejidos dañados se da por dos tipos de reacciones. Una, que va a ser la regeneración por proliferación de células residuales, o sea, células que pues no fueron lesionadas, y otra por la maduración de células madre adultas y el depósito de tejido conjuntivo, esto pues para formar una cicatriz. Como vemos en la figura, pues tenemos lo que va a ser una lesión superficial leve, en donde solamente se daña el epitelio y no el tejido subyacente. Aquí pues es posible la regeneración, mientras que en una lesión grave, en donde sí fue dañado ambos, tanto el epitelio como el tejido subyacente, aquí sí Ujú. se produce ya la formación de una cicatriz. La que sigue, porfis. Y bueno, en cuanto a la regeneración, pues algunos tejidos van a ser capaces de reemplazar sus componentes dañados y regresar a su estado normal. Esta se va a producir por la proliferación de células que han sobrevivido a la lesión y que pues van a mantener esta capacidad. Hay otros casos en los que las células madre adultas contribuyen a esta. Ahora sí, la que sigue. La que sigue. Gracias. Pues, Bueno, los depósitos de tejido conjuntivo. Si los tejidos lesionados no son capaces de restablecerse o si las estructuras pues están gravemente dañadas, la reparación se va a llevar a cabo por la aposición de tejido conjuntivo. Es el proceso pues el cual se puede dar lugar a la formación de cicatriz. Y tenemos lo que es la organización, que es la fibrosis se desarrolla en un espacio tisular ocupado por algún exudado inflamatorio. Bueno, la regeneración y la formación de cicatriz contribuyen a la reparación final y ambos procesos van a conllevar a la proliferación de células y la interacción entre ellas con lo que va a ser la matriz extracelular. bien. La que sigue, por favor. Y bueno, en la regeneración de células y tejidos, pues va a implicar la proliferación celular, promovida por factores también de crecimiento y del desarrollo de células. Y la proliferación celular, bueno, durante la reparación, van a proliferar distintos tipos de células, que son tres, que va a ser el residuo del tejido lesionado, las cuales van a intentar recuperar su estructura normal,
Las otras van a ser las células endoteliales vasculares, las cuales pues van a crear nuevos vasos, esto pues para aportar nutrientes para la nueva reparación, y fibroblastos, que pues va a ser la fuente de tejido fibroso que va a formar la cicatriz. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la proliferación celular, pues esta va a ser la capacidad de los tejidos para repararse a sí mismo, que va a estar determinada por su capacidad regenerativa. Y bueno, la proliferación pues es una de las vías de regeneración y las células madres pues van a contribuir en este proceso. Y vamos a tener 3 tipos de tejidos. Los primeros son los lábiles, que van a estar en continua división, y las células de estos tejidos se destruyen y reponen continuamente por maduración de células madre adultas y su proliferación a células maduras. Estas se encuentran, bueno, estas se regeneran fácilmente según la reserva que vaya a tener el tejido de células madre. Y, por ejemplo, encontramos las hematopoyéticas de la médula ósea, la mayoría de los epitelios superficiales como la piel, la cavidad oral, la vagina, también el epitelio cilíndrico del tubo digestivo, el útero, las trompas de falopio. Y después tenemos los tejidos estables, que aquí pues las células van a estar en reposo en la fase G0 del ciclo celular y tienen una mínima actividad proliferativa. Estas son capaces de dividirse en respuesta a alguna lesión o pérdida de masa tisular. Este tipo de células conforman lo que es el parénquima de los órganos como el hígado, el riñón, el páncreas. También las células del músculo liso se incluyen en estas. Y por último, los tejidos permanentes, que son... Fernanda. Soy Evelyn, doctor. Perdón, Evelyn, perdón, es que me cambiaron rápido. Fernanda está proyectando, ¿verdad? Sí, Oye, sí. Evelyn, ¿Qué pasó? este, ¿el riñón se puede reparar? Porque Ah, su parénquima. por eso, en el libro dice que el riñón puede reparar, ¿es cierto o falso? ¿El El riñón páncreas se puede reparar? es solito, el parénquima renal. Sí. También dice, Ajá. que el páncreas, Y el ojalá y fuera hígado. así. Bueno, el hígado sí, hija, pero el Bueno, sí. páncreas. No, al hígado si le quitas un cachito, se Ujú. repara. Si le Sí. quitas un cachote, se repara. Y Ujú. al riñón y los demás no. Sí, estamos hablando después de una lesión tisular, Ah, ok. ¿sí? Cuando, eh, cuando tú quitas un riñón, el otro aumenta, al parecer aumenta, pero su función hace lo que harían dos Ah, riñones. sí. Ujú. Y pero eso ya es otro boleto. Aquí estamos hasta hablando de que la reparación celular en forma normal solo se da en el hígado. O sea, que repito sus células sin daño. Porque la reparación se puede dar en todo el cuerpo a través de la fibrosis, tal y como ya acaban de decir. ¿Sí? Sí. La fibrosis o la gliosis, depende de qué es en el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, en el hígado están los nichos, donde están los canales de Henry, ahí están las células progenitoras, ahí empieza la producción de células una vez dañado el hígado, pero obviamente que no va a tener exactamente igual como estaba, ¿sí? Ajá. Crece, pero no queda igual, pero sí tiene células con buena función. ¿Qué más, hija? Ah, ok. Bueno, y ya por último, pues los tejidos permanentes, que estas pues Ujú. son células diferenciadas totalmente, y aquí pues una lesión va a ser irreversible y va a originar cicatriz. De aquí tenemos de ejemplo pues las neuronas y los miocitos cardíacos. La que sigue, por favor. Y bueno, la proliferación celular es regida por señales aportadas por factores de crecimiento y Ujú. presentes algunos de la matriz extracelular. Algunos factores de crecimiento, pues van a actuar, sobre, ¿cómo lo digo? Pues sobre otras Sobre todo. células. Ajá. Entonces, Ahí-
Es que son como que muy selectivas, pues, no siempre van a poder actuar, en todas las células, pues. Es que los factores de crecimiento dependen de qué tipo de factores de crecimiento. ¿Mande? Cuando depende de los factores de crecimiento de qué estás hablando. Por ejemplo, si es una lesión tisular, si es una herida quirúrgica, ¿qué, Ujú. qué factores de crecimiento empiezan a proliferar? Pues el factor de crecimiento fibroblástico, sí, Ah, principalmente. ujú. El factor de crecimiento epitelial para que se regeneren las células de superficie. Sí, empiezan a producirse factores endoteliales. Ujú. Eso es, depende de dónde están y depende de que a reparar. Por eso es que son un montón de factores de crecimiento y un factor de procesos que llevan a cabo la reparación. ¿Sí? Okey, entonces también, pues, depende del tipo de lesión que se genere. Así, así. Bueno, entonces es característico que, pues, los factores de crecimiento sean producidos por células que estén aproximadas al lugar de la lesión. Sí, Y, la principal fuente, de, pues, de los factores van a ser los macrófagos, que van a estar ah, activados tras una lesión tisular. Y varios factores de crecimiento se van a fijar en proteínas que van a estar en la matriz celular. Y en el proceso de regeneración, la proliferación de células residuales se ve complementada por el desarrollo de células maduras formadas a partir, pues, de células madre. Sí, pues ya lo dijo el doctor, que pues las células madre adultas van a vivir en nichos especializados y que las lesiones van a desencadenar señales para activar estas células madres latentes para que se proliferen y se diferencien y pues así estas puedan repoblar el tejido lesionado. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y bueno, en cuanto a los mecanismos de regeneración de tejido, pues la regeneración en la sustitución de tejido lesionado va a ser variable, pues ya como lo comentamos, según el tipo de tejido, la gravedad de la lesión y pues el tipo de la lesión. En tejidos lábiles, como lo es el tubo digestivo, la piel, las células van a ser lesionadas, que son lesionadas, pues son rápidamente reemplazadas. Mientras que gracias a la proliferación de células residuales y la diferenciación de células madres, pues va a ocurrir siempre y cuando pues la membrana basal esté intacta. Y los factores de crecimiento pues no están bien definidos, pero estos son los factores estimuladores de colonias, que es CSF. Por ejemplo, pues en la pérdida de células sanguíneas, pues es corregida por las células madres hematopoyéticas en la médula ósea. Y esto, pues, la regeneración tisular, pues, puede tener lugar en órganos parenquimatosos, los cuales, pues, tengan una población celular estable. Y la que sigue. Y bueno, el restablecimiento de la estructura tisular solo se va a producir cuando el tejido esté intacto, como ya lo dijimos, y si el tejido que está dañado, pues la regeneración va a ser incompleta y pues va a ser, se va a formar una cicatriz. Y a la que sigue. Y eso es todo de mi parte. muy bien. ¿Quién sigue? Ay, esa del Santos. ¿Quién es? Bozo. Buenos días. Sí, Eh, Todavía vives del pasado, no, hombre. Está bailando que el oso polar. sí. ¿Quién eres? Miguel, A ver, Miguel. bueno, Continúa. ahora vamos a hablar de la regeneración hepática. ¿Le das la siguiente, por favor? Bueno, como el doctor ya nos había comentado, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración y pues lo podemos ver en su crecimiento, así como lo dijo el doctor. Si cortas un pedazo del hígado, pues el hígado empieza a regenerarse y se puede
puede volver a regenerar esa parte. Y pues vamos a tener que la regeneración del hígado se va a dar por dos mecanismos principales, que es la proliferación de los hepatocitos, y la repoblación a partir de las células progenitoras. Bueno, primero vamos a ver la proliferación de los hepatocitos. Este proceso se va a desarrollar por dos etapas. Primero, vamos a tener una sensibilización previa. Aquí se van a producir citocinas y bueno, como por ejemplo la interleucina 6, que se va a producir por las células de Kupffer. Estos van a actuar sobre los hepatocitos y van a hacer que las células parenquimatosas puedan recibir señales de los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son dos: el factor de crecimiento hepatocítico y el factor de crecimiento transforma. Ajá. Estos, pues, ¿qué van a hacer? Van a actuar sobre los hepatocitos y van a estimular su metabolismo. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, la regeneración hepática a partir de las células progenitoras, que es el segundo mecanismo. Y en este caso, pues, la capacidad proliferativa de las células está deteriorada y, pues, o sea, se da tras una lesión o una inflamación. Y pues ya aquí las células progenitoras van a contribuir a la repoblación. Le das, por favor, la siguiente. Bueno, aquí tenemos una imagen del mecanismo de la proliferación de los hepatocitos, donde vamos a tener que los hepatocitos van a tener una sensibilización previa y vamos a tener los factores, la TGF y la HGF. Estos van a ser, pues van a van a estimular su metabolismo y van a proliferar. Le das el siguiente, por favor. Bueno, esto ya es el mecanismo que les comenté de las células progenitoras. Van a contribuir a la repoblación. Y la reparación por depósito de tejido conjuntivo. Bueno, aquí cuando la reparación no puede realizarse solo por una regeneración, las células que están lesionadas pues se van a reponer con tejido conjuntivo. Esto van a formar una cicatriz. La cicatriz solo se va a dar si la lesión es grave o crónica. Y pues esta causa, y pues esta se así da un daño a las células parenquimatosas. Y la formación de la cicatriz, pues es una respuesta que el libro lo mencionaba como que parchea el tejido más que pues repararlo. Y eso sería todo de mi parte. Se refiere a eso como a partial, ¿no? Más que otra cosa. Sí, o sea, como Sitios, así cuando parcheas un balón. así como regeneran la carpeta asfáltica. Hacen un poste, van y la reparan. Ujú, Aparentemente. ¿Quién sigue? sí. Sigo yo. ¿Sí me escucho bien, doctor? Claro, te escuchas fuerte. Ok. Bueno, vamos a continuar con un proceso que se llama angiogenia. La angiogenia, pues es un proceso de desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de los que ya existen. Este proceso, pues es esencial en la cicatrización en los sitios de la lesión
y también en el desarrollo de las circulaciones colaterales cuando hay un caso cuando hay una localización de una isquemia, lo que hace es que rodea esa localización de isquemia y ya el tejido se puede irrigar mejor. Y también la angiogenia influye en el aumento de tamaño de tumores. El tumor lo que va a hacer es que pues va a crecer por medio de, pues, la irrigación sanguínea los nuevos vasos sanguíneos que va haciendo. Por eso, por eso los tratamientos son en contra de la proliferación vascular, porque si el tratamiento va sobre quien le está dando de comer, pues obviamente el tumor no va a crecer, se va a destruir. ¿Sí? A veces funciona, pero los tumores son muy listos, Ujú. cambian su modo de alimentación de alguna manera y sobreviven. ¿Sí? Pero eso es una arma, cuando menos que se tiene para tratar cierto tipo de tumores, no todos. ¿Qué más? Y ahora, como usted ya mencionó, pues están desarrollando tratamientos para incrementar el alcance del proceso o Sí, para inhibirlo. Por ejemplo, pues así, como ya menciono, impedir un crecimiento de un tumor, algún crecimiento patológico, así como una retinopatía diabética y así entre muchos otros procesos patológicos. el problema para las cirugías es que el tumor no tiene un solo vaso nutriz, puede tener muchos. Entonces, es muy difícil ir sobre el vaso nutricio, atraparlo, cortarlo y se acabó el problema. Por ejemplo, en los aneurismas, tú lo localizas, que está enfermo, que está el aneurisma en la cerebral media, que es el sitio más común. ¿Qué es lo que hace el neuro? Pues va y clampea ese sitio, lo obstruye, y entonces deja de ser un problema. Pero en cambio aquí, ¿cómo le haces? Los tumores tienen muchos vasos por todos lados. Entonces la única tratamiento es inhibirlos a través de sustancias químicas, como son los medicamentos. ¿Qué más? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ya. Ahora, como ya mencionamos, la angiogenia da lugar a brotes de nuevos vasos a partir de otros, pero sigue una cuestión de pasos. La primera es que va a haber una dilatación, una vasodilatación en respuesta al óxido nítrico y Sí. va a aumentar la permeabilidad inducido por el factor de crecimiento vascular, que lo vamos a encontrar como BEGF. Ahí lo Ah, encontramos donde dice vasodilatación. Va a haber, acuérdate que acuérdate, si tú encuentras un factor de crecimiento vascular y si tiene una E, entonces estamos hablando exclusivamente de factor de crecimiento endotelial. ¿Sí? ok. Por lo regular, los dos aparecen juntos. ¿Y luego qué más? Doctor, entonces, ¿ese sería factor de crecimiento endotelial? Sí, sí, sé que tiene que ser a fuerza, tienen que ser así, porque aquí de factor, FG, el G es de ground, de crecimiento endotelial vascular, ese es vascular, pero si tiene Ok. una E, sería factor de crecimiento. Ah, pues no está bien, factor de crecimiento endotelial vascular. Ok. Muy bien. Ujú. ¿Qué más? El segundo paso, pues, es la separación de los pericitos de la superficie Ujú, albuminal y lo que sí, va a suceder, lo que va a empezar a suceder es que va a haber una degradación de la membrana basal. ¿Y esto para qué? Pues para permitir la formación de un brote vascular. así es. Como Y ahora yema, son como yemas. ¿Sí? sí, Así crecen los vasos en forma de yemas. Y luego, y ahora después va a haber una migración de las células endoteliales hacia el área afectada. ujú, Después va a haber una proliferación de las células endoteliales inmediatamente por detrás del borde anterior, que es lo que lo encontramos como punta que, de las células que están migrando. Y después, ya que hayan migrado, va a haber una remodelación de los tubos capilares. Después va a haber un reclutamiento de las células endoteliales, que son los pericitos para capilares pequeños y células de músculo liso para los vasos, pues, de mayor tamaño. ¿Y esto con qué fin? Pues a fin de que pueda madurar para formar un vaso sanguíneo maduro. Y ahora, también va a haber, ya como final de la respuesta, va a haber una supresión
de la proliferación y migración endotelial y el depósito de la membrana basal. Así es. Y ahora el proceso de angiogenia va a afectar a varias señalizaciones, como ya vimos. Va a haber interacciones célula-célula y proteínas de la matriz extracelular y muchas enzimas tisulares. Y ahora, como ya observamos ahí, va a haber factores de crecimiento. Como ya vimos, el factor de crecimiento endotelial, sobre todo el VEGF-A, que ahí lo agregamos, lo que va a hacer es que va a estimular la migración y la proliferación de células endoteliales, iniciando el proceso de formación de brotes capilares. Estos factores lo que van a hacer es que van a favorecer una vasodilatación, estimulando la producción de óxido nítrico y van a contribuir principalmente a la formación de la luz vascular. Y ahora también tenemos otro factor de crecimiento que es el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, y principalmente es el FGF2, que estos estimulan la proliferación de células endoteliales, favorecen la migración de macrófagos y fibroblastos hacia el área que está dañada. Y también van a favorecer la migración de células epiteliales para cubrir las heridas epidérmicas. Y ahora tenemos la angiopoyetina 1 y 2, que estos pues, son factores de crecimiento que participan en la angiogenia y en la maduración estructural de los nuevos vasos. Y ahora los vasos de nueva formación, los que ya se están formando, van a necesitar ser restablecidos mediante reclutamiento de pericitos y células del músculo liso, y también por depósitos de tejido conjuntivo. La angiopoyetina 1 va a interactuar con un receptor de la tirosina sinasa llamado TIE2, que esto va a ser en las células endoteliales. Y si no estoy equivocado, doctor, esto va a ayudar va a ser como que un mantenimiento del vaso. ¿Si estoy en lo correcto o no? Sí, mira, los vasos cada rato se están, ¿cómo se llama? Reparando. Ujú. Porque si tú te golpeas, ¿qué pasa? Sí, pues se va a romper. Sí, pero o nomás se daña. Ujú. ¿Y qué pasa? Eso es en los jóvenes, pero en la edad adulta, ¿qué sucede? ¿Qué enfermedades pueden tener daño vascular? Pues la arteriosclerosis, maestro. En la Ujú. arteriosclerosis hay mucho daño vascular, ¿sí? Entonces, el cuerpo trata de reparar, pero no lo repara pues, adecuadamente porque lo impiden las placas de colesterol. Entonces, siempre estamos en reparación. Todo el cuerpo, no nada más ¿cómo se llama? El vaso. ¿Qué sucede con la piel? La piel siempre está en proceso de reparación. La Ujú. mucosa siempre está en proceso de reparación. No se diga la boca. Si tú te metieras una batelenguas al cachete por dentro y le pasaras superficialmente el batelenguas y luego lo pones sobre un corto objeto, si lo ves en el microscopio vas a ver una gran cantidad de células, ¿sí? Ujú. Es parte de los fenómenos de maduración y de reparación. Sobre todo las membranas basales, como tú acabas de decir, para que haya una buena multiplicación celular, una reparación, la membrana basal debe estar intacta, ¿sí? ¿Has oído hablar en las películas cuando hacían los legrados en las mujeres ya en aquella época que decían, su esposa ya no va a tener hijos Ujú. porque le acaban de hacer un legrado? Lo que pasa que en aquellos años eran legras muy importantes. Entonces, al hacer un legrado, pues se traían la zona de la membrana basal y la zona de reparación. Y entonces, en la zona de crecimiento celular, entonces al hacer una lesión ahí, no se reparaba como con células, se reparaba con tejido conectivo. Y obviamente era una gran cicatriz que actualmente se le llaman sinequias ahí en el útero, adentro. Okay. Y obviamente, pues un bebé, un óvulo fecundado jamás
iba a poderse implantar, pues, porque no había dónde. ¿Sí? Por eso es que los fenómenos de reparación debe existir siempre una membrana basal. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Bueno, cuando exista membrana basal, obviamente. ¿Qué más? Y ahora el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor transformador de crecimiento B, estos van a intervenir en el proceso de estabilización. El factor de crecimiento derivado de plaquetas lo que va a hacer es que va a reclutar células del músculo liso y el factor transformador de crecimiento B va a inhibir la proliferación y migración endotelial y va a, a potenciar la producción de proteínas de la matriz extracelular. Y ahora tenemos también vías de señalización que encontramos Notch por medio del factor de crecimiento endotelial vascular. La vía de transmisión de señales lo que va a regular es la formación de brotes y ramificaciones de los nuevos vasos. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a asegurar que tengan un espacio adecuado para así poder irrigar el tejido pues en una fase de cicatrización. También tenemos las proteínas de la matriz extracelular, que estos van a participar en el proceso de la formación de brote de vasos, pues en el procedimiento de la angiogenia, pero lo va a hacer por medio de interacciones con receptores de integrinas en las células endoteliales y va a aportar una infraestructura para el crecimiento vascular. También tenemos por último las enzimas, las metaloproteinasas de matriz, que estas lo que van a hacer es que van a degradar la matriz extracelular esto con el fin de permitir la remodelación y la extensión de los conductos vasculares. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y ahora sí, vamos a ver el depósito de tejido conjuntivo. Tenemos dos fases. La primera, pues, es migración de fibroblastos al sitio de lesión y proliferación de todos estos en este mismo tejido. El depósito de proteínas de la matriz extracelular producidas por estas células. Y lo que vamos a encontrar aquí son todos estos procesos van a ser regidos por citocinas y factores de crecimiento que son producidos a nivel local, entre los que se van a encontrar, como ya pusimos ahí, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor transformador de crecimiento. Y las principales fuentes de estos factores son las células inflamatorias, principalmente los macrófagos activados de una forma alternativa. Estos van a estar, como ya sabemos, van a estar presentes en las localizaciones del sitio de la lesión y en tejido de granulación. Los sitios los sitios de inflamación también van a ser ricos en mastocitos y en un medio quimiotáctico podemos encontrar linfocitos. Cada una de estas células lo que va a hacer es que va a secretar citocinas y factores de crecimiento que van a contribuir a la proliferación y a la activación de los fibroblastos. Y ahora, el factor transformador de crecimiento B, TGFB, es producido por la mayoría de las células de tejido de granulación, incluidos los macrófagos. Son regulados por la activación, por la velocidad de la secreción de una molécula activa y por factores de la matriz extracelular, en especial por las integrinas que van a aumentar o van a disminuir la actividad. Ahora el TGF-B lo que va a hacer es que va a estimular la migración y proliferación de fibroblastos. Va a incrementar la síntesis de colágeno y fibronectina y va a atenuar la degradación de la matriz extracelular,
por inhibición de las metaloproteinasas. Y ahora, ahí puse una pregunta. ¿El factor transformador de crecimiento solo participa en la formación de cicatriz? Pues no solo está implicado en el proceso de cicatrización, sino que también en el desarrollo de fibrosis pulmonar, de fibrosis en el hígado y fibrosis en riñones. Esto pues se va a producir por una inflamación crónica. ¿Le puedes dar a la siguiente? Por favor. Ahora vamos a hablar rápidamente de cicatrización. A medida que la cicatriz va progresando, el número de fibroblastos en proliferación y de nuevos vasos va a disminuir. Los fibroblastos van a adquirir un fenotipo más sintético, por lo que va a aumentar el depósito de la matriz extracelular. La síntesis de colágeno en este punto va a ser importante para el desarrollo de resistencia en el lugar de la herida. La síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos va a comenzar en una fase inicial de cicatrización, que esta es entre 3 y 5 días, pero va a continuar durante varias semanas, pues dependiendo del tamaño de la herida. Y ahora, si no me equivoco, la imagen que tenemos a la derecha es un tejido de granulación. Este tejido de granulación va a evolucionar hasta formar una cicatriz compuesta por fibroblastos fusiformes y en buena parte inactivos, colágeno denso, fragmentos de tejido elástico y otros componentes. Y cuando la... Pero esa es una herida ¿dónde? no sé dónde es. No sé qué sitio es. Es un raspón. Es un raspón, es la piel. Sí, sí, sí. Pero yo pensé que parte del cuerpo, ¿no? ¿Quién sabe? No. Sí, esa es una herida. Bueno, sale pues. Me voy a pasar al otro grupo. ¿Sí? Sí. Y le seguimos a la 12, ¿verdad? No. No, usted no es. No, aquí no era. Hasta mañana. No. Nos vamos hasta mañana. Mañana a las 11, ¿no? Sí, Doc. Sí, doctor.